Ya estamos de regreso con más contenido a través de CIPSE Noticias más temprano. Muy buenos días, si nos acaba de sintonizar. Es momento de que saludemos, por supuesto, con mucho gusto al neurólogo Jorge Salazar. Muy buenos días y bienvenido a este espacio. ¿Cómo Muy está? buenos días, gracias por la invitación a ti, ¿verdad? A todo el equipo de CIPSE Noticias y a la gente allá en su domicilio. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos esta mañana, como siempre, para hablar de temas bien interesantes y hoy específicamente sobre la migraña. Y es que para empezar, sabemos que la migraña de manera general o de manera coloquial, la gente que andamos a pie sabemos que es un dolor de cabeza, pero hoy vamos a conocer más a fondo este tema. Primero, cómo identificar que realmente tengo migraña y no un dolor de cabeza bastante intenso o bastante fuerte. Sí, bueno, lo primero que hay que definir es que los dolores de cabeza o cefaleas, como le llamamos los médicos, pues se agrupan en dos grandes, o las clasificamos en dos grandes grupos. Uno son las cefaleas que denominamos secundarias. Secundarias se refiere a los dolores de cabeza que son producidos por una lesión estructural, o sea, hay una lesión que yo puedo identificar en un estudio de resonancia, en un estudio de imagen, o con base a los síntomas que sean debidos a alguna enfermedad bien identificada, por ejemplo, una sinusitis, por ejemplo, la presencia de ciertos tumores, o por ejemplo, el paciente tiene un accidente, tiene un traumatismo, un golpe en la cabeza, en el cuello, y desarrolla un dolor de cabeza. A ese grupo de dolores de cabeza o cefaleas se les llama secundarias. Y es muy importante identificarlas porque algunas de estas causas pueden poner en riesgo la vida, ¿no? Como por ejemplo una meningitis o una sinusitis maltratada puede llevar a complicaciones severas. Y el otro grupo son las cefaleas que se denominan primarias, en donde no vamos a poder identificar en los estudios convencionales estas lesiones, pero sí obedecen a un fallo en el funcionamiento de las neuronas que registran el dolor. Y a esta categoría pertenecen los dolores de cabeza, comentábamos fuera del aire, de tipo tensional o asociadas al estrés, a la fatiga, y están las migrañas. Que la migraña es un tipo de dolor de cabeza de base genética, es decir, a nivel genético hay una serie de cambios cuando se le compara con otras personas, que esto se va a traducir en que sus neuronas, es decir, las células de su cerebro, van a manejar de una manera diferente ciertas señales químicas que se llaman neurotransmisores. Entonces se va a producir un desequilibrio químico en el cerebro que va a hacer que el umbral para el dolor, es decir, que la capacidad de sentir dolor se active cuando no debe de activarse. El dolor hay que recordar que es una señal de alarma del organismo, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Que van a ser pacientes, habitualmente son mujeres en edad fértil, jóvenes, entre los 20 y los 45, 50 años, que van a tener cuadros de dolor de cabeza muy intensos, que se pueden acompañar de malestar ante la luz, no toleran la luz, no toleran el movimiento, no toleran el ruido. En casos muy severos incluso pueden tener náuseas, vómitos, ¿verdad? Y que habitualmente se acompañan unas horas antes o unos días antes de una serie de síntomas que a veces pasan inadvertidos, como por ejemplo están irritables, están bostezando todo el día, a veces tienen diarrea, a veces no duermen bien. Y de momento empieza la crisis de dolor, es un dolor tipo pulsátil, como un latido, como una punzada, que habitualmente abarca la mitad del cráneo, pero puede abarcar todo el cráneo, muy intenso, que obliga al paciente incluso a dejar sus actividades, o sea, es sumamente incapacitante, y que de alguna manera podemos evitar esto si se identifica de manera adecuada, si se descartan causas secundarias y le damos un tratamiento. Sobre ese tema puntualmente, doctor, nos comentaba que hay luego elementos que pueden pasar desapercibido, porque como pacientes la verdad es que siempre decimos, es un dolor de cabeza, hoy estoy irritable, no dormí bien y por eso me siento así. Dejamos pasar muchas cosas que luego pueden ser focos de alarma. ¿En qué momento el paciente o la paciente debe decidir si necesito ir a que me chequen para ver si tengo un diagnóstico más allá de un simple dolor de cabeza porque hoy estoy estresada? Yo creo que todo paciente con dolor de cabeza se debe revisar por un médico, idealmente un especialista, pero bueno, un buen médico general, un buen médico familiar también puede darle la atención. ¿Por qué? Porque hay que diferenciar, repito una vez más, las cefaleas primarias de las secundarias. Muchas veces dicen, pues es solo un estrés, ¿no? Y resulta que el paciente tiene un esguince cervical por una caída de su hamaca la semana anterior.
¿verdad? Y que necesita tratamiento. O, por ejemplo, tuvieron otro tipo de problemas o tienen un problema dental, ¿no? Que les está generando un cuadro de dolor. Entonces, el riesgo de no atenderse es ese. O el otro riesgo es caer en la automedicación. También. ¿Qué sucede? Que muchos pacientes con migraña o con dolores de cabeza de origen secundario, pues están autorrecetando medicamentos por diferentes razones, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Que se cae en un abuso en el consumo de los analgésicos, es decir, de los medicamentos para el control del dolor. Este abuso involuntario, si tú quieres, pero abuso al fin, produce una serie de cambios y hacen que un dolor de cabeza por migraña, que pueda ser ocasional o episódico, como le llamamos, se vuelva crónico, es decir, que todo el tiempo el paciente esté con dolor. Entonces, si antes se tomaba un medicamento, ¿verdad?, que tiene cafeína y ácido acetilsalicílico, y se le quita el dolor en 15 minutos o en 10 minutos, y el dolor le daba de manera ocasional, una vez al mes o una vez cada 6 meses, pues ahora por ese abuso de los analgésicos, todo el tiempo está con dolor. Cada vez que toma el medicamento le hace menos efecto. Entonces este tipo de cosas la gente no lo sabe, pues es importante acudir al médico, recibir un tratamiento, hay muchos tratamientos que se le pueden otorgar al paciente que llamamos preventivos, que precisamente lo que buscan es evitar que el paciente presente estas crisis del dolor, porque una vez que la migraña se activa, son dolores muy intensos, ¿no?, que pueden llegar a discapacitar al paciente, ¿no? Muchas veces no lo saben, que llevando un tratamiento su calidad de vida puede mejorar increíblemente. Así que bueno, puntualizamos este tema porque es muy relevante. Evitar la automedicación, ya saben, ya nos explicó el doctor qué es lo que sucede. No es solamente por evitar consumir medicamentos que pues evidentemente no podemos recetarnos porque no somos especialistas, sino que también esto puede tener consecuencias a largo plazo directamente en nuestra salud. Y siempre acudir a un médico, a un doctor, a un especialista que nos diga cuál es realmente nuestro diagnóstico. Doctor, otro tema que es muy interesante y del que también poco se habla es la relación que hay con los trastornos mentales como la depresión, me platicaba, y el tema de la migraña. Sí, un punto importante es que muchas veces la migraña o el dolor de cabeza no va solita, va acompañada de otros padecimientos, y uno de los padecimientos que más se estudia son los trastornos de la salud mental, uno de ellos concretamente la depresión. Incluso se han hecho estudios en donde se ha visto que las mismas alteraciones a nivel funcional en las neuronas se presentan en los pacientes con depresión. Y se habla de que hay una correlación de hasta cerca del 50-60% de los pacientes con migraña adicionalmente pueden padecer depresión, pero no una depresión a consecuencia de que le esté doliendo la cabeza, sino de cuadros depresivos como una comorbilidad. Es decir, además de que padecen de migrañas, tienen este problema. Entonces se puede usted imaginar lo que es tener una depresión y además dolores de cabeza todo el tiempo. Es complicado, uno. Dos, el tratamiento, por eso insisto en lo de la automedicación, ¿no? Hay tratamientos preventivos para la migraña que si no los utilizas adecuadamente, pues no solo no le van a quitar el dolor, sino que además van a incrementar la depresión. Entonces hay que seleccionar de manera adecuada a los pacientes. Hay que recordar que la migraña tiene una base genética, ¿sí? Y que no es infrecuente que un paciente con migraña tenga familiares con la enfermedad, ya sea su mamá, alguna hermana, etcétera. Y suele afectar más a las mujeres, ¿verdad? Esto se cree en virtud de las fluctuaciones hormonales que tienen durante su vida, ¿no? Entonces, habitualmente desde la menarca hasta la menopausia son un poco más frecuentes estos ataques de dolor. Pues bueno, entonces ahí quedaron todas las recomendaciones, ya lo escuchó, siempre acuda a su médico, no descarte la posibilidad también de un diagnóstico aleatorio o también subyacente a esta situación, evite la automedicación y por supuesto aquí lo más importante es que usted tenga una buena calidad de vida. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana, por favor, pues, ¿cómo nos podemos encontrar en redes sociales? Claro que sí, les puedo dejar mi teléfono, ¿verdad?, que es el 920-1274 en la Clínica Pensiones, allá estamos, a sus órdenes por cualquier cosa que se necesite o por cualquier información, claro que sí. Pues ahí está, si usted busca una consulta más a fondo, si quiere saber más información sobre la migraña o por ahí algo de la información que nos compartió esta mañana el doctor puso un foco rojo en usted, no lo descarte, mejor vaya a consulta. Así es, consulta a su médico y creo que en el caso del dolor de cabeza, bien vale la pena, ¿no?
Muchísimas gracias, doctor. Claro Que que tenga sí. muy buen día. Muchas gracias por la invitación. Pues ahí está. Ahí compartimos la información siempre de utilidad para que usted mejore y que este 2025, si su propósito es pues estar mejor de manera integral, ya lo sabe, acuda a su médico y evite la automedicación. Vámonos a la pausa comercial, enseguida estamos de regreso aquí en CIPSE Noticias más temprano.